Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 73. 69, Otomai Boy. Tercer punto de vista. Subaru no regresó a la mansión Roswell de inmediato. Todavía tenía varios asuntos que atender en la capital real. Su primera prioridad era localizar a Otto Suen. Subaru ya conocía bien su inteligencia, habilidades y lealtad, y pretendía reclutarlo para la compañía mercantil que planeaba fundar. Las habilidades particulares de Otto serían invaluables para sentar las bases de la empresa. Por supuesto, Subaru no iba a actuar imprudentemente solo porque tenía conocimiento de sus bucles anteriores. Aunque mucho de lo que recordaba había resultado ser cierto hasta el momento, excepto aquella revelación impactante sobre que Reinhardt resultó ser una chica con una figura impresionantemente voluptuosa y atributos que podrían avergonzar incluso a Priscilla, sabía que era mejor no tomar todo al pie de la letra. Las personas aquí no eran simplemente NPC o dispositivos de trama. Eran individuos vivos que respiraban, y tenía que juzgarlos cuidadosamente antes de forjar cualquier tipo de alianza. Lo acompañaban Reina, Beatrice y, naturalmente, los 5 verdaderos espíritus que actualmente residían dentro de él. Con su apoyo, se aventuró en el bullicioso distrito comercial de la capital, donde operaban innumerables empresas comerciales. En lugar de esperar o confiar únicamente en información de segunda mano, Subaru optó por investigar en persona. Primero entraron en una de las compañías comerciales más grandes. Había muchas compañías de este tipo en la capital, pero esta destacaba por su tamaño y la constante ida y vuelta de gente. Subaru esperaba que les diera alguna pista útil. La Santa de la Espada está aquí, entonces, sin duda, el hombre que la acompaña debe ser importante, debe serlo. Murmuró la recepcionista, comprendiendo rápidamente la importancia de sus visitantes. Sin demora, se apresuró a informar al gerente de la sucursal. En cuestión de segundos, apareció un hombre elegantemente vestido, con un porte formal pero acogedor. Lady Reina y Lord Zero, es un honor. Este humilde comerciante les envía sus más cordiales saludos. ¿Puedo preguntarles qué los trae hoy por nuestra empresa? Preguntó el gerente con respeto. Aunque su empresa tuvo un éxito razonable, no podía aspirar a rivalizar con la gigantesca empresa de Anastasia. Solo los grupos mercantiles más ricos y poderosos del país podían presumir de un estatus social comparable al de la nobleza, como vizcondes, condes o incluso marqueses. Así que tenía que ser respetuoso con una figura poderosa como Zero. Subaru asintió cortésmente, respondiendo al saludo. ¿Podría saber su nombre, señor? Preguntó, mientras Reina permanecía en su característico silencio a su lado. Mi nombre es James Bosaince. Soy gerente de sucursal de la compañía mercantil Udon, respondió el hombre. Por favor, permítame acompañarla a la habitación de invitados para que podamos hablar en un ambiente más cómodo, ofreció James cortésmente. Sin embargo, Subaru negó con la cabeza suavemente. No hace falta. Vine por un motivo específico. Busco a un comerciante llamado Otto Suen. ¿Podrías tener alguna información sobre su paradero? Preguntó Subaru directamente, yendo al grano. El gerente se acarició la barbilla pensativo. Un momento, por favor. Voy a consultar con el personal, dijo antes de organizar rápidamente a sus empleados y enviarlos a recopilar información. Al poco tiempo, alguien regresó con noticias. Otto Suen está actualmente afiliado a una empresa rival, el grupo mercantil Jiwa. Sin embargo, parece que no pagó una deuda importante hace apenas 2 días. Como resultado, fue arrestado y se encuentra en prisión. Por lo que he oído, está a punto de ser vendido como esclavo, explicó James con gravedad. La expresión de Subaru se oscureció instantáneamente al escuchar esas palabras. ¿Vendidos como esclavos?
¿En serio? Esta gente es realmente medieval. Bárbaro ni siquiera se acerca a describirlo, pensó Subaru con amargura. Por primera vez, se encontró de acuerdo, al menos parcialmente, con alguien como Regulus en que se estaban violando los derechos humanos. Gracias por su ayuda, señor Bosaince. Tenemos un poco de prisa, así que nos despedimos, dijo Subaru. Hizo una breve pausa, considerando si debía dejarles alguna recompensa por su ayuda. Sin embargo, entregar dinero le pareció demasiado transaccional y, en cierto modo, degradante. En cambio, les dejó una promesa. Recordaría su cooperación y, si surgía alguna oportunidad de negocio favorable en el futuro, se aseguraría de incluirlos en un acuerdo mutuamente beneficioso. Dicho esto, Subaru y su grupo partieron rápidamente hacia el grupo mercantil Hiwa. No tardaron en ser conducidos al lugar donde Otto Suen se encontraba detenido. Una celda lúgubre con guardias apostados afuera. Los ojos de Subaru se entrecerraron mientras se acercaba. En cuanto Subaru, Reina y Beatrice entraron en la cárcel, un hedor abrumador los golpeó como un puñetazo. El aire estaba cargado con el repugnante olor a excrementos humanos, comida podrida y basura estancada. Supongo que es absolutamente repugnante, murmuró Beatrice con una mueca antes de desaparecer al instante, refugiándose en el cuerpo de Subaru. Era evidente que no tenía intención de quedarse en un lugar tan vil más tiempo del necesario. Acompañados por el gerente de la sucursal del grupo mercantil Hiwa, Subaru y Reina avanzaron por el pasillo tenuemente iluminado y mal ventilado de las instalaciones. Tras una corta caminata, pasando por varias puertas de hierro oxidadas y celdas lúgubres, finalmente llegaron a la celda donde se encontraba el hombre por el que habían venido. Otto Suen. Otto estaba sentado en el suelo frío y mugriento, con la espalda apoyada contra la pared. Su aspecto, antes pulcro, era ahora un desastre. Vestía una túnica andrajosa y sucia, y parecía completamente derrotado, tanto mental como físicamente. Su mirada estaba apagada, carecía de la chispa de inteligencia que Subaru esperaba. Al ver al gerente de la sucursal entrar a la celda acompañado de dos figuras desconocidas, Otto se movió levemente, levantando la cabeza con notable esfuerzo. «Señor, ¿y qué hace aquí?», preguntó Otto con voz ronca y cansada. El gerente de sucursal resopló con incredulidad. «No sé qué suerte tan rara tienes, pero el Marqués Cero acaba de comprar tu libertad por 7 monedas de oro». La expresión de Otto se torció en una de consternación y resignación. «Entonces, ¿me vendieron como esclavo?», murmuró con voz hueca. Parecía que se aferraba a una última pizca de esperanza de que las cosas no se descontrolaran tanto. Pero Subaru dio un paso adelante, negando con la cabeza con firmeza. «No, Otto. No eres un esclavo. No te compré para poseerte. Te estoy liberando. Al mismo tiempo, me gustaría ofrecerte un trabajo». Los ojos de Otto se abrieron de par en par, recobrando la vida mientras miraba hacia arriba con incredulidad. ¿De dentro? ¿Hablas en serio? Sí, dijo Subaru con una sonrisa. He visto tu ingenio y tus instintos. Tienes un gran potencial, Otto. Quiero aprovecharlo. Aunque, por dentro, Subaru rió entre dientes. Sobre todo, solo quiero a alguien a quien echarle todo el papeleo y la logística. Lo siento de antemano, amigo. En cualquier caso, la reacción de Otto fue inmediata y emotiva. Se puso de pie de un salto y se arrojó a los brazos de Subaru, abrazándolo con fuerza mientras las lágrimas le inundaban los ojos. El alivio de escapar de un destino sombrío fue abrumador. Tanto el gerente de sucursal como el caballero que lo acompañaba se quedaron paralizados por la sorpresa. Reina, en cambio, parecía furiosa. Su mano ya había volado hacia la empuñadura de su espada, con los nudillos blancos mientras se preparaba para desenvainarla. No hace falta, Reina, dijo Subaru rápidamente, levantando una mano para calmarla. Otto, al darse cuenta del tremendo error que acababa de cometer, palideció. Lo siento mucho. Perdóname. No sé qué me pasó», exclamó Otto presa del pánico, cayendo de rodillas e inclinando la cabeza en señal de disculpa. Subaru suspiró. «Está bien. Solo, minimiza tus abrazos, ¿de acuerdo? Al menos cuando estemos en público». Tras la terrible experiencia, Subaru se encargó de que Otto se aseara en una posada cercana. Un largo baño caliente ayudó a que Otto recuperara algo de su dignidad, y Subaru se aseguró de que recibiera ropa nueva. Una vez hecho esto, el grupo compartió un almuerzo modesto en un tranquilo establecimiento.
Subaru le informó a Otto que discutirían los detalles de su colaboración más tarde, una vez que todo se hubiera calmado. Por ahora, tenía otro asunto que atender. Su próximo destino era la mansión de Crusch Karsten. Tenía un solo objetivo en mente. Descubrir si Patrasche, la brillante dragona terrestre con la que debía forjar un profundo vínculo, también existía en este mundo. Y si así fuera, Subaru estaba decidido a comprarla del campamento de Crusch, costara lo que costara. Chapter 74. 70, Patrasche. Tercer punto de vista. Esta vez viajó en carruaje, acompañado por Otto, Reina y Beatrice. Su viaje los detuvo frente a la mansión Karsten, cuya imponente estructura se alzaba en un silencio solemne. Los guardias apostados en las puertas reconocieron rápidamente sus identidades y no tardaron en enviar a alguien a recibirlos. Poco después, Félix Árguila llegó para recibir a los visitantes. «Ya, ¿puedo saber el motivo por el que el estimado Marqués Cero y el Santo de la Espada honran nuestra humilde morada con su presencia?», preguntó Félix, con sus orejas felinas crispándose mientras los observaba con ojos entrecerrados y recelosos. «No hay necesidad de ser tan cauteloso. No te comeré», respondió Subaru con indiferencia, aunque sus palabras hicieron que el caballero semihumano se estremeciera involuntariamente. La expresión de Félix se contorsionó cuando un destello de ira cruzó sus delicados rasgos. «Qué patético», pensó Subaru. «Muestra tanta hostilidad hacia un marqués por un simple malentendido. ¿No se da cuenta de que un comportamiento así podría deshonrar y causar problemas a su dama?». Subaru no sentía mucho afecto por Félix. Para él, Félix era el tipo de persona que ocultaba su fragilidad interior con una muestra de arrogancia. Aparentaba fuerza ante quienes consideraba débiles, pero a menudo no mostraba la misma resistencia ante el verdadero poder. En la línea temporal de envidia, Subaru se había vuelto sumamente indulgente. Un hombre tan benévolo que bien podría haber sido un santo. De hecho, si Dios mismo no reconociera a ese Subaru alternativo como santo, entonces el Subaru de este mundo comenzaría a cuestionar si incluso Dios era confiable. Ese era el alcance del respeto de Subaru por la versión de sí mismo de una línea de tiempo alternativa, lo tenía en alta estima. Aunque era un idiota enamorado, pensó Subaru. En fin, solo necesito recuperar a Patrasche y salir de aquí, pensó Subaru, intentando concentrarse en la tarea. Mientras tanto, Reina se adelantó con una mirada penetrante y espetó. «Señor Félix. ¿Cree que puede poner caras tan irrespetuosas en presencia de mi señor?». Su voz cortó la tensión del ambiente como una cuchilla, sacando a Félix de su aturdimiento moral. Otto permaneció en silencio, sin atreverse a intervenir, mientras Beatrice se cruzaba de brazos y resoplaba con desagrado. «En efecto. Supongo que alguien como tú esté al servicio directo de un candidato real desafía toda lógica», añadió Beatrice con el ceño fruncido. «¿Estás aquí solo para insultar a Lady Crusch?», gruñó Félix, apenas conteniendo la ira. «¿O para burlarte de ella alardeando de que fuiste el primero en matar a la ballena blanca?». Le temblaban las manos mientras apretaba los puños. «Incluso tuviste la audacia de humillarla rechazando su propuesta de matrimonio, cabrón». No podía ocultar el desprecio que sentía por Subaru. Desde que Crusch le había hecho esa sincera propuesta, solo para ser rechazada, había albergado un profundo resentimiento. Lo atormentaba tanto que una vez incluso tuvo una pesadilla en la que Lady Crusch se retorcía debajo de Subaru, con sus gemidos resonando en las sombras de su mente. Nota del autor. Jajaja. Mientras los guardias permanecían paralizados, indecisos de si intervenir u observar, los ojos de Reina brillaron de furia. Sin dudarlo, desenvainó su espada de dragón, aún envainada, y la sostuvo con determinación. «Has insultado al señor al que sirvo», Sir Félix declaró con autoridad. «Solo por eso, te condeno a muerte». La devoción de Reina por Subaru era compleja, compuesta por tres poderosas emociones: amor, obsesión y reverencia. En resumen, era mitad yandere, mitad boudere. Y ahora, completamente furiosa, estaba a punto de convertirse en una máquina de matar. Félix respondió de la misma manera, sacando su propia espada de la vaina y apretando su agarre en la empuñadura. «¿Eso es una amenaza?», siseó, adoptando una postura defensiva. Reaccionando instintivamente, los guardias que los rodeaban sacaron sus armas y las apuntaron hacia el grupo de Subaru, la tensión crepitaba en el aire como un cable vivo. Otto tembló. Aunque sabía que el santo de la espada estaba entre ellos, el enfrentamiento era estresante.
Entonces, sin previo aviso, las puertas de la mansión Karsten se abrieron de golpe. Lady Crusch emergió con urgencia, seguida de cerca por Wilhelm. Señora Crusch. Por favor, vuelva adentro de inmediato. Estas personas son... Silencio. Lo interrumpió Crusch bruscamente, con una voz penetrante. Félix guardó silencio al instante, visiblemente reprendido. Volviendo la mirada hacia Reina y Subaru, su expresión se endureció. ¿Puedo preguntar por qué han venido sin avisar? Y más importante aún, ¿por qué mi caballero parece estar amenazado? Había estado observando el altercado desde el balcón del segundo piso, preparándose para las negociaciones que él había venido a buscar. Aunque en cuanto vio que Félix había arremetido contra él y que Reina había desenvainado la vaina del dragón, ella y Wilhelm salieron corriendo para evitar un derramamiento de sangre. Reina hizo una ligera reverencia, aunque su agarre en la espada se mantuvo firme. Lord Zero está aquí por un asunto sencillo. Hay un dragón terrestre en particular que ha despertado su interés. Vinimos a comprarlo. Sin embargo, su caballero malinterpretó nuestras intenciones y comenzó a lanzar acusaciones e insultos contra mi señor. Durante todo el intercambio, nos mantuvimos corteses y respetuosos. Subaru asintió solemnemente en señal de acuerdo, reforzando sus palabras. Crusch entrecerró los ojos ligeramente. Volvió la mirada hacia los guardias, notando su inquietud. Varios intercambiaron miradas vacilantes, pero finalmente asintieron, confirmando la versión de Reina. Finalmente, miró directamente a Félix. Su voz era tranquila, pero fría y cortante. ¿Es cierto lo que dicen, Félix? Ahora le tocó a Félix guardar silencio. Bajó la cabeza, la vergüenza lo invadía como una tormenta incontenible. Sus orejas se inclinaron y su cola se enroscó con fuerza, angustiada. Ese sí, murmuró finalmente, levantando el rostro vacilante para encontrarse con la mirada de Crusch. Su voz era apenas un susurro, pero las palabras flotaban pesadas en el aire. Sus miradas se cruzaron por un instante fugaz. La de él suplicando, la de ella fría e indescifrable. Pero y Félix solo quería proteger a Lady Crusch y intentó explicar, con palabras temblorosas e inciertas. Antes de que pudiera continuar, un fuerte crujido resonó en el patio. La mano abierta de Crusch le golpeó la mejilla con una bofetada feroz, cuyo eco resonó en las paredes de piedra. La cabeza de Félix se giró bruscamente hacia un lado, su cuerpo retrocedió ligeramente mientras se tambaleaba en el sitio, aturdido. Un ardor le recorrió el rostro. La conmoción del golpe fue más dolorosa que la sensación física en sí. Él se volvió hacia ella lentamente, con expresión de incredulidad. Sus grandes ojos felinos estaban vidriosos por lágrimas no derramadas. «Eres un completo imbécil», gritó Crusch, con la voz temblorosa por una furia apenas contenida. ¿Acaso comprendes la enormidad del crimen que acabas de cometer? Insultaste a un noble marqués, y al héroe que mató a la ballena blanca, basándote solo en tus estúpidas sospechas y delirios. Tu sola falta de respeto es motivo de ejecución. Los labios de Félix temblaron. Las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos, pero se apresuró a llevarse una mano a la cara, intentando ocultarlas, intentando contenerlas. El peso de la culpa y la humillación lo aplastó como una montaña. Señor Félix Arguile, continuó Crusch con frialdad, recuperando la compostura en su voz, aunque la ira aún latía bajo la superficie, queda suspendido de todas sus funciones oficiales. Con efecto inmediato, queda bajo arresto domiciliario hasta nuevo aviso. Señor Wilhelm, escóltelo a sus aposentos. El experimentado maestro de la espada dio un paso adelante de inmediato. Félix se volvió hacia Crusch con una mirada desconsolada y suplicante. Entreabrió los labios como para suplicar, para explicar, para pedir perdón, pero ella ya se había dado la vuelta. Ni siquiera lo miraría. En lugar de eso, centró su atención en Subaru y le hizo una profunda y respetuosa reverencia. Señor Zero, le ofrezco mis más sinceras disculpas por la vergonzosa conducta de mi caballero. Fue una ofensa inaceptable. Si hay algo que pueda hacer para compensarlo por el insulto, no dude en pedírmelo. Wilhelm sujetó con suavidad pero firmeza el brazo de Félix. Aunque Félix se resistió un momento, temblando, no dijo nada. Su orgullo ya estaba destrozado. En silencio, se dejó llevar, sin mirar atrás. Wilhelm, a pesar de su estoico porte, también parecía dolido. Sus ojos evitaron deliberadamente los de su nieta mientras se marchaban. Subaru asintió levemente, con expresión tranquila y comprensiva.
Acepto su disculpa, Lady Crush. Yo también le debo una por llegar sin avisar y causar este revuelo inesperado. Fue una descortesía de mi parte. Los hombros de Crush se relajaron ligeramente mientras exhalaba aliviada. Gracias, señor Zero. Ahora bien, respecto a su propósito inicial, mencionó su interés en comprarnos un dragón de tierra, ¿correcto? Sí, es correcto, respondió Subaru con una sonrisa. Si no es mucha molestia, agradecería mucho su ayuda. Para nada. Por favor, permítame acompañarlo personalmente, ofreció Crush, y Subaru aceptó la invitación amablemente. Momentos después, el grupo caminaba por los vastos establos de Karsten, donde dragones terrestres de diversos colores y temperamentos descansaban en establos limpios y espaciosos. El aroma a heno y aire fresco impregnaba el ambiente, mientras que el sordo rumor de resoplidos y crujidos distantes llenaba el fondo. El corazón de Subaru empezó a latir más rápido con anticipación. Observó las filas de magníficos dragones, preguntándose en silencio si el que esperaba encontrar realmente estaba allí. Patraschey pensó. Entonces, como si ese mismo pensamiento lo hubiera convocado, sus ojos se fijaron en un dragón terrestre en particular. Una criatura elegante, de escamas oscuras y ojos agudos e inteligentes. En ese mismo momento, la mirada del dragón lo encontró. Con una fuerza que sorprendió incluso a sus cuidadores, la dragona de tierra dejó escapar un bufido feroz, se liberó de su puesto y cargó directamente hacia ellos. La puerta del establo cedió con un fuerte estruendo al atravesarla, haciendo que los guardias y trabajadores del establo se asustaran. Subaru no se inmutó. El dragón se detuvo justo frente a él, luego se inclinó y le presionó el hocico contra la mejilla con una ternura inesperada. Subaru rió cálidamente, el sonido ligero y nostálgico, mientras colocaba suavemente una mano en el costado de su rostro. Este es, declaró Subaru en voz baja, con la mirada fija en el dragón terrestre que ahora estaba a su lado con un aire de familiaridad y afecto. Crush, de pie a poca distancia, se quedó atónita por un momento. Sus ojos ámbar se entrecerraron levemente con sospecha. Este dragón, actúa como si ya lo conociera, pensó, desconcertada. Volvió la mirada hacia el guardia que estaba detrás de ella, esperando alguna explicación, pero él también pareció desconcertado por la extraña interacción. ¿De dónde salió este dragón de tierra? ¿Su origen? Preguntó bruscamente, con un tono de notaba curiosidad y preocupación. Señora Crush, respondió el guardia con una respetuosa reverencia, este dragón de tierra fue criado aquí mismo, de una de nuestras mejores razas. Puedo afirmar con certeza que ha vivido toda su vida en nuestros establos. Nunca ha pertenecido a nadie fuera de la casa Karsten. La expresión de Crush se relajó un poco, aunque aún persistían rastros de duda en su mente. Si ese es el caso, debe ser obra de algún tipo de protección divina, razonó. Al menos no es el peor escenario posible. Nada peligroso ni sospechoso. Señora Crush, dijo Subaru, interrumpiendo sus pensamientos. Me gusta esta dragona terrestre. Es a quien vine a buscar. ¿Puedo preguntar cómo se llama? Crush se volvió hacia el mismo guardia una vez más, lo que le provocó una respuesta con una mirada. No tiene nombre, mi señora, admitió el guardia con timidez. Simplemente nos referimos a ella como la número 23. Subaru parpadeó, visiblemente sorprendido, y volvió su atención al dragón. Le acarició suavemente el hocico con la mano, un toque delicado y cálido. Sin nombre, murmuró pensativo. Pues bien, a partir de hoy, te llamaré, Patraschey. Como si reconociera el nombre, la dragona terrestre resopló con satisfacción y le dio un codazo cariñoso a Subaru, con un lenguaje corporal inconfundiblemente complacido. El vínculo entre ellos, incluso para el observador casual, se sentía profundo e inmediato. Si realmente le gusta, Lord Zero ofreció Crush amablemente, permítame presentársela como regalo, como muestra de buena voluntad. Sin embargo, Subaru levantó una mano y sacudió la cabeza con firmeza, su expresión era respetuosa pero resuelta. Lady Crush, agradezco la oferta más de lo que puedo expresar con palabras. Además, admiro su disposición a disculparse por las acciones de su caballero. Ese tipo de responsabilidad dice mucho de su integridad como líder. Pero no puedo, en conciencia, aprovecharme de esta situación. Por favor, indique un precio justo. En ese caso, respondió, el precio serán 10 monedas de oro. Sería un precio razonable para un dragón de su tamaño.
Y, por supuesto, si no tiene el importe total en este momento, estaremos encantados de aceptar el pago más adelante. Otto, llamó Subaru con calma, y el comerciante se irguió de inmediato con un gesto nervioso. A decir verdad, Otto aún estaba asimilando cómo Subaru le había entregado con indiferencia una docena de monedas reales de oro al comienzo de su viaje, asignándole la gestión de todos los asuntos financieros a partir de entonces. Fue una cantidad increíble de confianza, y más aún tratándose de una persona a la que apenas conocía. Por otra parte, con el santo de la espada viajando junto a ellos, ¿quién en su sano juicio pensaría siquiera en huir con el dinero? Otto metió rápidamente la mano en su cartera y sacó las monedas. Con cuidado, se las entregó al guardia, quien las aceptó respetuosamente antes de que le indicaran que las guardara para su verificación y procesamiento. Gracias, Lady Crush, por su hospitalidad y comprensión, dijo Subaru con un respetuoso asentimiento. Lamentablemente, tenemos un horario apretado, así que debemos despedirnos. Además, le pido una cosa. Por favor, no permita que su enojo hacia su caballero se prolongue por su comportamiento anterior. Guíelo con paciencia. Las personas merecen segundas oportunidades, y a veces incluso una tercera, siempre que sus errores no sean irreparables. Crush lo observó en silencio por un momento, con una mezcla de admiración y reflexión en sus ojos, que se suavizaron. Luego, con un elegante gesto de reconocimiento, asintió. Sus palabras son sabias, Lord Zero. Las tomaré en serio. Mientras tanto, Beatrice observaba con curiosidad al dragón terrestre desde la barrera. Su expresión delataba su asombro ante la naturalidad e inmediatez con la que la criatura se había unido a su contratista. Incluso Reina, quien se consideraba profundamente consciente de la grandeza de su señor, se sorprendió. Sin embargo, rápidamente se recompuso y razonó. Debe ser la majestuosidad de mi señor lo que atrajo a la bestia. Naturalmente, incluso los animales reconocen la grandeza. Con todas las formalidades concluidas, el grupo se preparó para partir, esta vez con un nuevo compañero inesperado. El dragón de tierra llamado Patrasche, caminando orgullosamente junto a Subaru como si siempre hubiera pertenecido allí. Chapter 75. 71, Tereis so much todo. Tercer punto de vista. Después de regresar a la posada, el grupo comenzó rápidamente los preparativos para su partida. Los carruajes que habían traído estaban alineados afuera, listos para partir. Rem tomó las riendas del primer carruaje, que transportaba a Roswell y Emilia. Los dos permanecieron sentados en un pesado silencio, sin decir palabra mientras el vehículo avanzaba. Sus expresiones permanecían indescifrables, absortos en sus propios pensamientos mientras las ruedas crujían bajo el peso de sus cargas, emocionales y de otro tipo. Mientras tanto, Reina conducía con destreza el segundo carruaje, donde estaban sentados Subaru, Beatrice y Otto. El aire dentro era ligeramente tenso, y una persistente sensación de inquietud aún se aferraba a Otto como la niebla matutina. Atados al segundo vagón iban dos dragones de tierra, uno de los cuales era Patrasche, el fiel compañero de Subaru. El otro era una nueva incorporación, recientemente adquirida para ayudar en el viaje. Al notar la postura rígida de Otto y la forma en que seguía mirando por la ventana con cautela, Subaru finalmente rompió el silencio. ¿Te preocupa algo, Otto?, preguntó Subaru con voz despreocupada, al darse cuenta de que Otto seguía en guardia, mientras se giraba hacia el comerciante. Otto se estremeció levemente, como si lo hubieran sacado de sus pensamientos. Para ser sincero, ni siquiera sé cómo empezar a agradecerte, dijo, apartando la mirada con torpeza. Sabía exactamente lo que me sucedería si me endeudaba. Sinceramente, esperaba la cárcel, o algo peor. Ser golpeado, torturado, estaba preparado para lo peor. Comparado con eso, lo que pasó fue casi una bendición. Respiró hondo, como si intentara calmarse. El recuerdo de su escape por los pelos le pesaba profundamente. Subaru le había ofrecido a Otto un salvavidas. Un contrato que estipulaba que trabajaría bajo sus órdenes durante 3 años. Sin embargo, si en algún momento Otto decidía retirarse, era libre de hacerlo. Fue un trato que dejó a Otto sorprendido y profundamente conmovido. Semejante generosidad y confianza eran escasas en el mundo de los comerciantes y los nobles. Aceptó la oferta no solo por su prudencia, sino porque se dio cuenta de que Subaru realmente quería ayudarlo. Por eso, Otto le estaba inmensamente agradecido. Sin embargo, todavía tenía sospechas sobre esta generosidad. Tengo planes de fundar una empresa comercial, reveló Subaru,
cruzando los brazos tras la cabeza con una sonrisa. Ya tengo algunos trabajadores contratados, pero necesitaré a alguien con experiencia que comparta sus conocimientos, y esperaba que tú pudieras ocupar ese puesto. Otto parpadeó sorprendido. ¿Una empresa comercial? Eso no era lo que esperaba. ¿Es así? Preguntó, y luego dudó. Si me permite el atrevimiento, ¿podría preguntarle sobre su financiación inicial para esta empresa? Inmediatamente palideció después de decirlo, preocupado de haber excedido sus límites. Subaru rió entre dientes. Tranquilo, no me ofendo. De todas formas, iba a preguntarte tu opinión. Dime, Otto, ¿cuál crees que sería un capital razonable para empezar? Otto se frotó la barbilla pensativo. Para que una pequeña empresa comercial comience a operar con eficacia, se necesitarían al menos 10 monedas reales de oro como capital inicial. Pero eso es solo para grupos pequeños con gastos generales mínimos. ¿Puedo preguntar cuántos trabajadores o empleados planean contratar inicialmente? He seleccionado al menos de 10 a 20 personas solo para la división comercial. Además, también estableceré un ala de fabricación para diseñar y producir en masa algunos inventos que tengo en mente. Esta contará con un equipo adicional de entre 40 y 50 personas. Los ojos de Otto se abrieron de par en par ante la magnitud de la operación. La ambición de Subaru era mayor de lo que había imaginado. Subaru continuó. Contrataré a un grupo específico de personas. Personas con mucha experiencia, sumamente leales y motivadas. Necesitarán capacitación, pero confío en que se convertirán en activos confiables a largo plazo. Se refería a las exesposas de Regulus, a quienes había liberado. Su lealtad a Subaru rayaba en la reverencia, y pretendía darles propósito e independencia. Garantizará que sus inventos no se filtren, dará vida a las mujeres y las ayudará a crecer como personas. 3 disparos con una flecha. Otto se acomodó en su asiento, con expresión seria. Lord Zero, las compañías comerciales son diversas. Algunas se especializan en la producción de bienes, otras en la adquisición de materias primas, y otras se centran exclusivamente en la logística y la distribución. Por supuesto, las compañías más exitosas, como la de Lady Anastasia, logran gestionar todos estos sectores simultáneamente. Miró a Subaru. A juzgar por lo que has descrito y la escala que imaginas, calculo que necesitarás un mínimo de 100 monedas reales de oro para lanzar una empresa así. Eso equivale a 1000 monedas de oro estándar en capital bruto. Hubo un momento de silencio mientras el peso de la estimación caía sobre mí. En ese momento, Reina, que conducía silenciosamente, habló con calma y naturalidad. Si necesita ayuda financiera, mi señor, estoy más que dispuesta a ayudar. Actualmente poseo una fortuna personal de aproximadamente 20.000 monedas de oro real. La declaración cayó como una piedra en agua quieta. Otto casi se cae del asiento. 20.000. Esa es una cantidad absurda. Incluso los ingresos anuales de una gran ciudad rara vez llegan a la mitad. Su voz se quebró por la incredulidad, sus instintos de comerciante prácticamente se cortocircuitaron ante la idea de que tal riqueza fuera mencionada casualmente. Espera un momento, Lady Reina es una astrea, eso tiene mucho más sentido ahora, murmuró Otto al comprenderlo. En el reino de Lugúnica, el sistema monetario estaba estructurado en una jerarquía simple pero significativa de denominaciones de moneda. La denominación más baja era la humilde moneda de cobre. Con tan solo 5 monedas de cobre, se podía comprar 1 kilogramo de trigo, suficiente para el sustento diario de una familia pequeña. Estas monedas eran el sustento del comercio diario para los plebeyos. 100 monedas de cobre equivalían a una moneda de plata lugunicana, que ostentaba la imagen del sabio. Las monedas de plata tenían mucho más valor y podían usarse para comprar armas básicas como espadas o katanas, o herramientas cotidianas como azadas, picos y hachas. Para muchos, la plata era la moneda de la autosuficiencia. Luego venía la moneda de oro, que equivalía a 100 monedas de plata. Llevaba la figura del primer santo de la espada y representaba la riqueza y el lujo. Con monedas de oro se podían comprar vestidos de fina artesanía, especias caras, monturas de calidad o incluso armas y equipo de mayor categoría. Era la moneda de los comerciantes, los caballeros y la baja nobleza. Finalmente, estaba la moneda real de oro, la moneda más prestigiosa y rara. Cada moneda real de oro ostentaba la majestuosa imagen del dragón divino y valía 10 monedas de oro estándar. Con una sola moneda se podía comprar una casa pequeña.
Con 10 o 20 monedas reales de oro, no solo se podía comprar una casa espaciosa, sino también adquirir tierras fértiles, ganado, herramientas y todo lo necesario para vivir con independencia y dignidad. Las monedas reales de oro eran la base de los patrimonios nobiliarios. Incluso los nobles de menor rango, como los varones, solían poseer tesoros con al menos 1000 o varios miles de monedas reales de oro y obtenían un ingreso promedio de 100 monedas reales de oro al año. Para los plebeyos, sin embargo, poseer incluso un puñado de estas monedas era un sueño lejano, algo que requeriría décadas de trabajo incansable y una vida frugal, suponiendo que el desastre no llegara primero. Al principio, Subaru no comprendía del todo el valor de las monedas reales de oro. Cuando le arrebató 20 a un grupo de matones durante una de sus primeras desventuras, asumió que eran impresionantes, pero no extraordinarias. Había ignorado peligrosamente la enorme cantidad. No fue hasta que Rosual le ofreció 2000 monedas reales de oro casualmente, como recompensa, que Subaru comenzó a comprender su verdadero valor. Las expresiones de asombro en los rostros de Ren, Ram e incluso Emilia habían dicho más que las palabras. En ese momento, la realidad lo golpeó con fuerza. Subaru consideró brevemente renunciar a su papel de apoyo a la campaña real de Emilia y buscar un futuro como comerciante independiente. Pero había una sombra acechante que le impedía marcharse. Rosual L. Matters. Un hombre cuya obsesión por Subaru tenía una intensidad inquietante, casi yandere, distorsionada por su fe en el destino y sus planes inquebrantables. Subaru no podía irse sin más. Aún así, la idea de convertirse en un empresario exitoso ya había arraigado en el corazón de Subaru. Tenía un deseo ardiente de innovar, crear y mostrar al mundo la magia de la ciencia. Ahora, por primera vez desde su llegada a este mundo, tenía todo lo que necesitaba. Capital más que suficiente, una creciente reserva de trabajadores leales, un estatus social respetable y una red de aliados poderosos. El camino por recorrer aún era largo, pero las bases finalmente eran sólidas. No fue fácil llegar hasta aquí, para nada, pensó Subaru, con la voz interior impregnada de emoción. En su mente, derramó lágrimas invisibles. El viaje había sido cruel, doloroso y traumático, aunque su sufrimiento no fuera tan extremo como el de las innumerables versiones alternativas de sí mismo en diferentes líneas temporales. Aún así, había dejado profundas huellas en su alma. Supongo que puedo empezar con algo básico, quizá mejorando la agricultura, murmuró en voz alta. Sistemas de riego, rotación de cultivos y otras técnicas. Algo sostenible. Había presenciado de primera mano cómo la población rural luchaba bajo el peso de los altos impuestos. Los agricultores debían entregar el 50% de sus ingresos totales en impuestos, lo que significaba que se perdía la mitad de su esfuerzo. De ese monto, el 25% iba directamente a la familia noble supervisora, mientras que el 25% restante se enviaba al Tesoro Real. De no ser por la bendición divina de Volcánica, que garantizó la fertilidad de la tierra y su inmunidad ante la hambruna, el reino se habría derrumbado hace mucho tiempo bajo tales políticas. La ausencia de hambrunas fue prácticamente un milagro, un pilar fundamental para la estabilidad de Lugúnica. Pero incluso con tierras fértiles, el 40% de la población de Lugúnica seguía en la pobreza, sobreviviendo con salarios miserables, apenas reuniendo lo suficiente para comprar comida por valor de unas pocas monedas de plata cada año. Los barrios marginales de la capital real eran un vivo recordatorio de las desigualdades que asolaban este reino. Superpoblados, plagados de enfermedades y llenos de personas que habían sido olvidadas por la sociedad durante mucho tiempo. Hay tantas cosas por hacer, pensó Subaru, mientras su mente rebosaba ideas. Quería cambiar el mundo como cualquier otro bastardo y seca y alguna vez lo pensó. Al menos no tendré reinos enemigos compitiendo por mi riqueza y viniendo a buscarme, pensó Subaru en uno de los clichés comunes. Después de todo, ni siquiera las banderas sostendrán la verdad cuando tienes al santo de la espada literal a tu lado. Chapter 76. 72, Good Morning, Father. Tercer punto de vista. Al regresar a la gran y laberíntica mansión de Rosual Matters, Subaru se vio rápidamente abrumado por la multitud de responsabilidades que le esperaban. Tras haber aceptado recientemente el prestigioso título de marqués, poseía un territorio propio que requería gobierno y administración. Si bien era una extensión de tierra relativamente modesta en comparación con los dominios de otros nobles, exigía supervisión y gestión activa, algo para lo que Subaru comenzaba a darse cuenta de que quizá no estaba del todo preparado.
Suspiró, maldiciendo mentalmente su decisión anterior de aceptar la tierra con los brazos abiertos. El título, que antes parecía una recompensa o incluso un aumento de estatus, ahora le pesaba como un yugo dorado. Maldita sea. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, murmuró para sí mismo, haciendo eco de una frase que llevaba grabada en la mente desde hacía tiempo. El tío Ben tenía toda la razón. Aún así, decidió mirar el lado positivo, aunque solo fuera para mantenerse cuerdo. Al menos esto me ayudará a construir mi empresa, pensó Subaru, buscando un resquicio de esperanza. A pesar de los problemas administrativos, aquí había una oportunidad. La oportunidad de implementar los cambios con los que siempre había soñado, cambios que podrían transformar esta sociedad medieval en algo mejor, más avanzado y más humano. Por suerte, su nuevo dominio no estaba lejos de la mansión de Roswell, lo que significaba que podía gobernar eficazmente desde allí sin necesidad de establecer una nueva residencia. La proximidad por sí sola hacía que la gestión del territorio fuera bastante llevadera. De hecho, fue esta conveniencia la que dio origen a la primera de muchas ideas ambiciosas que pretendía introducir en este mundo, empezando por la agricultura. Subaru siempre había creído que, sin importar la época, el mundo o la civilización, la agricultura era la columna vertebral de cualquier sociedad funcional. Tras estudiar los métodos agrícolas rudimentarios de este mundo, estaba convencido de que podía hacerlo mejor. Mucho mejor. Su primera propuesta. La implementación del sistema de rotación de 4 cultivos, un método agrícola revolucionario de su vida anterior. Al alternar cultivos estacionales como trigo, nabos, cebada y trébol, esperaba aumentar significativamente la producción y restaurar la fertilidad del suelo. Esto comenzaría con sus propias tierras y se extendería a territorios más amplios bajo su influencia y la de Roswell. Pero la visión de Subaru no se limitaba a la agricultura. También tenía planes para reformar los impuestos. Actualmente, la gente común se veía extenuada por una severa tasa impositiva del 50%. Subaru, al ver la injusticia e ineficiencia de una carga tan elevada, propuso reducir la tasa a un 30%, mucho más humano. Incluso con el impuesto imperial del 25% aún vigente, esto significaba que Subaru solo recibiría un escaso margen de beneficio del 5%. Eso no importa, pensó con seguridad. Si la gente tiene más dinero, estará más dispuesta a comprar los bienes y servicios que produce mi empresa. A la larga, todos ganan. Justo cuando Subaru estaba enterrado en un torbellino de notas, planes y modelos económicos, haciendo todo lo posible por hacer malabarismos con sus habilidades psíquicas, sus nobles deberes y sus ambiciones empresariales, la gran y ornamentada puerta de su estudio se abrió con un crujido. Entró Reina, con los ojos llenos de preocupación, seguida de cerca por Echidna, que tenía su habitual sonrisa traviesa y un aire de diversión irreverente. Mi señor, está trabajando demasiado y creo que es hora de que descanse, dijo Reina con dulzura, con la voz preocupada. Mientras tanto, Echidna claramente intentaba no estallar en carcajadas. ¿Trabajando demasiado? Subaru se burló para sus adentros. Apenas llevaba 5 horas trabajando. En su vida anterior, esto habría sido considerado un trabajo ligero. Solía aguantar 7 horas de clases agotadoras seguidas de 3 horas más de estudio individual. En comparación, esto eran prácticamente unas vacaciones. Sinceramente, era Reina quien trabajaba más duro que nadie. Lo seguía casi constantemente, como una asistente leal pero sobreprotectora. Bueno, es hora de cenar, intervino Echidna, con la voz repentinamente empalagosa. Vamos, cariño tilde. Reina no respondió. Hacía tiempo que se había dado cuenta de que Echidna era una de esas personas que disfrutaban provocando reacciones solo para su propia diversión. Así que Reina había decidido adoptar la contraestrategia más exasperante. La indiferencia total. Después de todo, en términos de estatus, Reina tenía la sartén por el mango. Era la amante oficial de Subaru, mientras que Echidna era simplemente su esposa autoproclamada. Más ladridos que mordidas, al menos en este contexto. El trío se dirigió al lujoso comedor, donde los cocineros de la mansión probablemente habían preparado otro festín. Sin embargo, lo que Subaru no sabía era que le aguardaba una sorpresa inesperada, no esa noche, sino a la mañana siguiente. ¿Y por qué siento algo pesado que me presiona el pecho? Se preguntó Subaru, aturdido, mientras su conciencia volvía a la realidad. Abrió los párpados con un parpadeo, solo para encontrarse con una imagen bastante peculiar. Una figura yacía sobre él.
Una notable cantidad de baba tibia le había caído sobre el pecho, empapándole la camisa. Para ser honesto, despertar así no era exactamente algo raro. Casi todos los días, Subaru se despertaba con alguien aferrado a él mientras dormía. A veces era Echidna, quien apoyaba la cabeza suavemente contra su pecho con una sonrisa satisfecha. Otras veces, era Reina, quien tenía la costumbre de acurrucarse junto a su brazo como una niña protectora en busca de calor. Beatrice era la única que dormía a su lado sin falta, e incluso ella se permitía momentos de cercanía ocasionales. En cuanto a Echidna, bueno, era más una intrusa impredecible que una presencia permanente. Nunca se sabía cuándo ni cómo se colaría en su cama. Pero esta mañana era diferente. No se trataba de ninguno de los sospechosos habituales. La visión de Subaru se ajustó, y al mirar la misteriosa figura tendida sobre él, se quedó atónito. La mujer que descansaba sobre su pecho era de una belleza impresionante, con una ondulante cabellera dorada que brillaba como la luz del sol y parecía irradiar calidez, casi de forma antinatural. Gracias a su memoria mejorada y a sus habilidades psíquicas, Subaru podía recordar a cada persona que había rescatado, conocido o incluso vislumbrado. Pero esta mujer... Ella no coincidía con nadie en su memoria. ¿Quién demonios es esta mujer y...? Pensó Subaru, ahora completamente despierto y completamente confundido. De repente, los ojos de la mujer de cabello dorado se abrieron de golpe. Parpadeó lentamente, adaptándose a la luz, y luego su mirada se posó en Subaru. Una sonrisa suave, casi etérea, curvó sus labios. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, ella se acercó, su rostro a centímetros del suyo. Entonces, para su total desconcierto, habló con una voz cargada de calidez y adoración. «Buenos días, padre», dijo dulcemente y luego lo besó directamente en los labios. Subaru se congeló. Beatrice, que acababa de despertarse a su lado, se quedó sin aliento y sus ojos se abrieron con incredulidad al ver el acto desvergonzado de la mujer. «Espera. ¿Quién es esta mujer encima del contratista de Betty?», gritó Beatrice, demasiado sorprendida para procesar lo que estaba presenciando. Pero la misteriosa mujer no le prestó atención. Parecía existir únicamente en su propio mundo, un mundo donde solo ella y Subaru importaban. Su cabello dorado brilló al sonreír de nuevo, aparentemente orgullosa de su saludo matutino. Mientras tanto, Subaru estaba en plena crisis nerviosa. Una mujer acababa de llamarlo padre, y luego lo besó. En los labios. ¿Qué clase de libertinaje retorcido, incomprensible y moralmente ambiguo era este? Antes de que alguien pudiera ofrecer claridad, o tal vez una explicación categórica, se desató el infierno. El Minya. La voz indignada de Beatrice resonó por la mansión como un grito de guerra. Un instante después, múltiples estacas cristalizadas de maná condensado surcaron el aire, perforando las paredes y reduciendo la habitación casi a escombros. La escena rápidamente se transformó en un caos de gritos, choques y reacciones mágicas. Y más tarde ese día, en uno de los salones sobrevivientes de la mansión, todos miraron a Gloria, la mujer de cabello dorado que había causado el alboroto, con expresiones de conmoción, confusión y un matiz de asombro. Todos excepto Echidna y Reina. Se quedaron quietos al borde de la habitación, con expresiones ilegibles, tal vez sin estar sorprendidos por lo que había ocurrido. El resto, sin embargo, todavía luchaba por comprender el absurdo que acababan de aprender. El espíritu Yan de Subaru, Gloria, había ascendido al rango de gran espíritu. Fufufu, me complace enormemente verlos, mestizos, embobados ante la divina presencia de esta concubina, dijo Gloria, moviéndose el pelo con la elegancia de una emperatriz autoproclamada. Si lo desean, puedo concederles el honor de besar la suela de mi sandalia. Sus palabras sacaron a todos de su estupor. Pensar que Gloria alcanzaría el nivel de gran espíritu tan rápido, murmuró Geuse con un profundo suspiro, con la mirada perdida. Recordó los años agotadores que le había llevado a alcanzar el mismo nivel, y allí estaba Gloria, con apenas unos meses de vida, ya superando las expectativas. De hecho, solo habían pasado 2 semanas desde la victoria de Subaru sobre la ballena blanca, lo que significa que la propia Gloria era apenas mayor que unas pocas lunas. ¿Unos meses de existencia y ya un gran espíritu? Incluso Roswaal, que rara vez era tomado por sorpresa, se encontró cuestionando la lógica del universo. Siento muchísima envidia de ver a Gloria ascender tan rápido, dijo Agni asintiendo firmemente, reconociendo su impresionante crecimiento espiritual.
Gloria simplemente se burló. ¿Ahora comprenden la diferencia entre este ser divino y ustedes, simples cabrones? Se burló, con una voz llena de condescendencia. Gloria se había manifestado en una mujer de una belleza deslumbrante. Su cuerpo por sí solo podía volver locos a los hombres. Sus curvas y atributos rivalizaban con los de la mismísima Santa de la Espada. Sus ojos dorados brillaban con un resplandor celestial, y su larga cabellera dorada reflejaba la luz de una forma que la hacía parecer un ser de otro mundo. ¿A quién llamas mestizo, espetó Aqua, furiosa. Gloria, como era de esperar, la ignoró y miró hacia otro lado, considerándola claramente indigna de reconocimiento. En lugar de eso, dio un paso adelante con valentía y presionó el brazo de Subaru entre su generoso pecho, reclamándolo delante de toda la habitación. Me convertiré en la esposa de mi padre, declaró, y su voz resonó como un decreto real, y juntos gobernaremos este patético mundo bajo nuestros divinos pies. El cerebro de Subaru se quedó plano. Emilia, aún intentando procesar la locura, dio un paso adelante con vacilación. Decidió que alguien tenía que darle un toque de realidad a la situación. Gloria, los hijos no se casan con sus padres, dijo con dulzura, intentando educar en lugar de regañar. De hecho, una relación así sería y poco ética, añadió Ren, eligiendo sus palabras con deliberado cuidado. Sí, si realmente lo consideras tu padre, entonces el matrimonio no es un camino que puedas seguir, asintió Geuse, frunciendo el ceño mientras intentaba alinear su lógica con la realidad. La idea en sí era casi blasfema. Sin embargo, en un giro que nadie esperaba, Ram intervino con una expresión neutral. Aún así, no eres su hijo de sangre. Si simplemente dejas de llamarlo padre, entonces técnicamente y podrías lograrlo. Un silencio atónito siguió a su sugerencia sorprendentemente pragmática. Gloria se burló, sus ojos dorados brillando. Verdaderamente, las ingenuas reflexiones de mentes humildes. Este ser divino no necesita permiso para reclamar lo que ya es suyo. Es mi padre y mi esposo. No disminuiré su exaltado estatus solo para apaciguar tu moralidad imperfecta. Reina, que había permanecido inusualmente silenciosa, de repente se encontró sumida en una crisis interna. Si Subaru fuera mi padre y... El pensamiento la hizo sonrojarse furiosamente. Papá. La palabra resonó en su mente sin querer, y negó con la cabeza rápidamente. Su rostro se sonrojó levemente. Por alguna razón desconocida, el título le pareció extrañamente atractivo. Ese no es el punto. Espetó Beatrice finalmente, desbordante de frustración. El problema es que está intentando robarle el contratista de Betty delante de sus narices. Beatrice no soportaba las travesuras de Gloria. Podía tolerar a otros espíritus, incluso a aquellos que coqueteaban con Subaru hasta cierto punto. Pero Gloria era más que intolerable. A diferencia de los demás que buscaban afecto, Gloria exigía posesión total. No quería compartir el amor de Subaru. Quería poseerlo por completo. Para ella todos los demás eran personajes secundarios. Incluso otros espíritus fueron descartados como meros sirvientes de la unión divina de ella y Subaru. Da igual, murmuró Subaru, frotándose las sienes. Dudo que Gloria entre en razón, y no voy a obligarla a cambiar. Solo, no seas tan autoritaria, ¿de acuerdo? La miró directamente, intentando llegar a algún tipo de compromiso. Gloria respondió asintiendo solemnemente, bueno, tan solemne como pudo, antes de besar rápidamente a Subaru en la mejilla. Fufufu, no te preocupes, padre. Esta concubina satisfará todas tus necesidades emocionales, físicas y divinas de maneras que estas mujeres inferiores jamás podrían soñar, susurró, sonriendo con petulante confianza. La cara de todos se congeló. La habitación quedó en silencio, como si la realidad misma acabara de derrumbarse. Y nadie, absolutamente nadie, sabía qué decir a continuación. Chapter 78. 73, Emilia is Healous. Tercer punto de vista. Fufufu, no te preocupes, padre. Esta concubina satisfará todas tus necesidades emocionales, físicas y divinas de maneras que estas mujeres inferiores jamás podrían soñar, susurró, sonriendo con petulante confianza. La cara de todos se congeló. La habitación quedó en silencio, como si la realidad misma acabara de derrumbarse. Y nadie, absolutamente nadie, sabía qué decir a continuación.
La rey de reina tembló sutilmente, como si estuviera ansiosa por ser desenvainada, reconociéndola como una oponente digna. Echidna dejó escapar una risita baja, interpretando el gesto como nada menos que un desafío. Supongo que necesita que le recuerden por qué me llaman bruja, reflexionó Echidna para sus adentros, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Echidna estaba inmensamente orgullosa de su forma, era nada menos que una obra maestra, una exquisita mezcla de elegancia y poder, y estaba más que lista para entrelazarla con la que más amaba. Un aura gélida emanaba del cuerpo de Emilia mientras apretaba los puños a los costados. No comprendía del todo el sentimiento que la embargaba, pero ver a Zero tan cerca de otra mujer le dolía el corazón. La llenó de un resentimiento profundo y amargo que no esperaba. Incluso Ram, por lo general tan tranquilo, sintió una fugaz punzada de envidia agitarse en su pecho. ¿Y qué pasa con Rem? Ella permaneció imperturbable, tranquila y despreocupada. Ella era genial como el infierno. De todos modos, comenzó Subaru con voz firme, es hora de exponer mis planes. Todos ustedes deben participar. Lord Zero, intervino Frederica cortésmente, dando un paso adelante con una leve reverencia, perdóneme por interrumpir, pero ninguno de ustedes ha desayunado todavía. Subaru parpadeó y se dio cuenta. Ah, vale. Bueno, comamos primero, dijo con una sonrisa tímida, poniéndose de pie. Uno a uno, el grupo se dirigió al comedor en silenciosa procesión. A excepción de Roswell, quien se había retirado a su oficina para desayunar por separado. Ya no se sentaba a la mesa con los demás como antes. La razón era dolorosamente obvia. No podía obligarse a ver a la mujer que adoraba dedicar su atención, su afecto y quizás incluso su corazón a otro hombre. Sentarse allí y presenciar tales escenas sería insoportable para alguien cuya devoción era tan profunda que rozaba la obsesión. En cambio, eligió la soledad y cenó solo en silencio en lugar de soportar la lenta agonía de ver a su amo sonreírle a otra persona como una muchacha enamorada. En cuanto Subaru se acomodó en su silla, Gloria se sentó con confianza, directamente en su regazo. Se acurrucó contra él con desenfado, rodeándole el cuello con los brazos mientras hundía el rostro en su pecho, aspirando su aroma con visible satisfacción. El aroma masculino de papá es el mejor, pensó Gloria con satisfacción, cerrando los ojos con un pequeño suspiro de alegría. Oye. Sentarse en el regazo de mi contratista es un privilegio de Betty. Espetó Beatrice, entrecerrando los ojos mientras miraba a Gloria con indignación. HMPH. Ya has monopolizado a mi padre demasiado tiempo, respondió Gloria con frialdad, con voz distante y despreocupada. Ahora que esta concubina tiene un cuerpo decente, es justo que reciba el cariño que me han negado injustamente. Su tono era ligero, pero sus palabras transmitían una seguridad inquebrantable. Gloria era plenamente consciente de sus fortalezas. Beatrice quizá tuviera más experiencia, pero en poder y presencia, Gloria destacaba. No era la arrogancia lo que la impulsaba, sino una confianza innegable. Betty, no te preocupes, dijo Subaru, intentando aliviar la tensión mientras acariciaba suavemente la cabeza de Beatrice. Has tenido mi regazo para ti sola durante mucho tiempo. Deja que Gloria tenga su turno por ahora. Te compensaré en la cena. Entonces puedes sentarte en mi regazo. Incluso mientras intentaba ser mediador, Subaru no pudo evitar sentirse incómodo. A diferencia de la pequeña figura infantil de Beatrice, la figura de Gloria era mucho más madura. Voluptuosa, imponente e íntimamente cercana. Aún así, no podía negar que ella era adorable a su manera. Ella era, después de todo, su hija, no importa cuán extraños o inquietantes pudieran parecer sus afectos incestuosos. N/A. Jaja, el hermano lo perdió y simplemente las convirtió en sus hijas. A su derecha se sentaba Reina, tan tranquila y elegante como siempre. A su izquierda, Echidna, serena y atractiva. Beatrice, a pesar de sus quejas, terminó sentada junto a Echidna con un puchero resignado. Aunque detestaba a su madre, Beatrice todavía consideraba que Echidna era una compañía preferible a cualquier otra persona en la habitación, pero apenas. Emilia se quedó un momento indecisa, observando los asientos junto a Subaru, el de su derecha y el de su izquierda, ambos ocupados. Incluso su regazo ya estaba ocupado. Los celos la invadieron como escarcha, sutiles pero gélidos. Un pequeño puchero se formó en sus labios cuando finalmente se sentó a cierta distancia, mirando a Subaru de reojo. ¿Te preocupa algo, Emilia?, preguntó Geuse, observándola atentamente.
Sus ojos no estaban fijos en la comida que tenía delante. Estaban fijos en Subaru, quien, en ese preciso momento, estaba siendo mimado por Gloria, Reina y Echidna, ofreciéndole bocados y atención. Nada, respondió Emilia apresuradamente, apartando la mirada y concentrándose en su plato intacto. De repente, la comida parecía mucho menos apetitosa. Geuse, perspicaz como siempre, entrecerró la mirada pensativo. Su mirada se desvió de Subaru, que recibía el afecto de 3 mujeres poderosas y deslumbrantes, a Emilia, quien seguía lanzándole miradas melancólicas, con los ojos ensombrecidos por una leve envidia. Luego volvamos a las 3 mujeres, cada una irradiando presencia, aplomo y fuerza a su manera. Pensar que Emilia se enamoraría del maestro Flugel, pensó Geuse en voz baja, mientras sus ojos se dirigían a la chica de cabello plateado. Anteriormente, cuando Subaru y los demás partieron hacia la capital real, Geuse tuvo la oportunidad de conversar con Echidna en privado. Fue durante ese intercambio que ella reveló una verdad impactante. Subaru no era otro que el legendario sabio Flugel. Sin embargo, había una salvedad crucial. Subaru, a pesar de ser identificado como Flugel, no recordaba su época como el gran sabio. Le había advertido a Geuse que no indagara más en el asunto, al menos hasta que se comprendieran por completo las circunstancias de su reencarnación, o cualquier extraño destino que le hubiera acontecido. Aún así, Geuse ya no albergaba dudas. La verdad estaba escrita en cada acción, en cada palabra de Subaru. Pero lo que dejó a Geuse verdaderamente perplejo fue el sorprendente hecho de que Subaru parecía ser mucho más fuerte que el Flugel del pasado. Desafiaba la lógica, y aún así, la evidencia era evidente. En cuanto a personalidad, las similitudes eran sorprendentes. Sin embargo, había algo diferente en Subaru. El sabio siempre había sido humilde. Subaru, aunque seguía siendo amable y considerado, se comportaba con una confianza que rayaba en la audacia, completamente contraria a la del sabio. Emilia, mi querida hija, te enfrentas a formidables rivales, pensó Geuse, desviando su mirada hacia las mujeres reunidas alrededor de Subaru. Allí estaba Reina Van Astrea, la tataranieta de Rey Astrea, el santo de la espada original. La propia Echidna había confesado, en un momento de rara honestidad, que Reina había superado hacía tiempo a su legendaria antepasada tanto en habilidad como en fuerza. Eso por sí solo lo decía todo. Luego estaba la bruja de la avaricia. La propia Echidna. Geuse sabía mejor que nadie lo insaciablemente codiciosa que podía ser cuando se trataba de lo que deseaba. Era peligrosa por sí misma, pero su obsesión con Flugel había atenuado su monstruosidad. Sin su guía y enseñanzas, Echidna podría haberse convertido en un ser aún más aterrador que la bruja de la envidia. A continuación, llegó el gran espíritu recién ascendido. Geuse podía sentirlo. La forma en que el maná se arremolinaba y se concentraba a su alrededor, formando un flujo denso y natural. Rivalizaba incluso con la absorción pasiva de un santo de la espada. Ya no era un espíritu común. Estaba en una liga completamente distinta. Geuse solo podía esperar que el gran sabio, antes conocido como Flugel, aún tuviera un lugar en su corazón para Emilia. Como su guardián, solo deseaba su felicidad. Y en el fondo, creía que Subaru era el mejor compañero que Emilia podría desear. Si no era él, ¿quién? El mero hecho de que tantas mujeres poderosas, hermosas e inteligentes se sintieran atraídas por él, compitiendo por su atención, decía todo sobre el tipo de hombre en que Subaru se había convertido. Con un profundo suspiro, Geuse bajó la mirada y reanudó la comida, ofreciendo en silencio una oración por la futura felicidad de Emilia. El comedor estaba lleno de caras conocidas. Geuse, Emilia, Echidna, Subaru, Reina, Gloria, Beatrice, Ram y Frederica estaban sentadas juntas en la larga mesa, los sonidos de los cubiertos y la conversación creaban una cálida atmósfera matutina. Cuando Subaru y los demás terminaron su desayuno, llegó el momento de que Ram y Frederica tomaran su propia comida. Aunque Subaru los había invitado amablemente a comer con los demás, declinaron cortésmente. Insistieron en que sería inapropiado que las sirvientas cenasen en la misma mesa que su amo, manteniendo así un sentido formal del deber y la etiqueta. Subaru, comprendiendo su postura, no insistió. Respetó su decisión y, al final, les dio la libertad de actuar según sus propios valores.